de noviembre, Cuba reabrirá sus fronteras. Los estudiantes retornarán a la escuela. La Habana, capital de la dignidad, esperará sus 502 aniversarios como no ha podido hacerlo en los 2 últimos años. La vida nacional irá retomando su curso con la mayor alegría, pero alertas. La paz y la concordia que distingue la vida en nuestras calles seguirá reinando. Nadie va a aguarnos la fiesta. Ya estamos vacunados contra la COVID y contra el miedo lo hemos estado siempre. Tenemos patria y defendemos la vida. Y seguimos siendo de patria o muerte vencidos. Ya escucharon a Díaz-Canel, eso fue en el noticiero, esa imagen la tomé del noticiero ahora del mediodía, y bueno, dice que va a abrir el día 15, no se refiere a la protesta, pero lo insinúa, dice nadie va a aguarnos, bueno, dice el último fragmento, el 15 de noviembre Cuba reabrirá sus fronteras, los estudiantes retornarán a la escuela, La Habana, capital de la dignidad, esperará su aniversario 502, como no ha podido hacerlo en los últimos 2 años, la vida nacional irá retomando su curso con la mayor alegría, pero alertas. La paz y la concordia que distinguen la vida en nuestras calles seguirá reinando, nadie va a aguarnos la fiesta. Esto yo le pudiera añadir algo más en el contexto de las relaciones exteriores. Se ha visto en las últimas semanas que el tema de Cuba ya está en la prensa nacional en Estados Unidos, no en el sur de la Florida, como ha sido toda una vida, con la influencia del anticastrismo y esta comunidad que tiene su carácter. No, ya se ha visto en periódicos que no tienen relación con ninguna comunidad cubana. Así que el ambiente es un poco inseguro. Me imagino que el gobierno de Cuba sabe esto y están alertas. De hecho, ahora también anunciaron en la televisión, no les traje el fragmento, que ya se está procesando, ¿no? Este proceso de elaboración de leyes que le dan al ciudadano que sufre un arresto o una detención, le da más acceso a los órganos del Poder Judicial, más herramientas, quiero decir, para defenderse frente a cualquier acusación, para que no se incrimine, para que tenga acceso a un abogado. Y una de las cosas que dice, eso sí lo imprimí, como resultado de ese proceso de transformación jurídica ya planteada en leyes, en 4 leyes en el Parlamento, dice para su elaboración se agregó, fueron observadas las convenciones, o sea, para este proyecto de transformación de las normas jurídicas, del proceso penal, del proceso, mejor dicho, jurídico, dice, fueron observadas las convenciones, protocolos y otros tratados internacionales ratificados por Cuba, o sea, Cuba se ha comprometido con la comunidad internacional. La ley, dice entre comillas, tiene mucho de ciencia e innovación. No tengo idea a qué se refiere esto, pero dice que consolida la institucionalidad del país, o sea, le da más carácter civilizado e institucional a la República de Cuba, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Magna. O sea, todo esto subordinado a la Constitución, que se acerca más al Estado de Derecho y se aleja más del totalitarismo comunista. La justicia es asumida como un servicio público. Fortalece el ejercicio de los derechos y garantías. Estas son las pautas, ¿no? Fortalece el ejercicio de los derechos y garantías de las personas. Incorpora las mejores experiencias acumuladas en la práctica judicial en el transcurso de los últimos años. Se ratifica que los tribunales tienen entre sus objetivos el de salvaguardar el orden económico. Tiene muchas interpretaciones esto. Social y político. Establecido en la Constitución de la República de Cuba, los tribunales subordinados a la Constitución, a la Carta Magna. Se refuerza el principio de que la mayoría de los conflictos se conocen
y resuelven en primera instancia por los tribunales municipales, populares y sus sesiones territoriales. O sea, más importancia a lo local, ¿no? A la jurisdicción local de esos tribunales. Mayor flexibilidad en el funcionamiento de los tribunales. Estas son las normas que ellos piensan que va a ayudar a que el ciudadano se pueda defender más. ¿De quién se va a defender el ciudadano? Pues del poder, de las fiscalías. El tema de hoy, amigos, y quiero entrar rápido porque llegué tarde, hoy es viernes, era el tema de la disputa que continuamente nos enfrasca a nosotros los cubanos en a menudo largas disputas teóricas y amargas, donde nos queda una duda, no sabemos si estas disputas van a ayudar al crecimiento de nuestro pensamiento, ¿no? Por ser luchas dialécticas. Ya ustedes saben lo que es la dialéctica, ¿no? La dialéctica viene del griego, es muy antigua. La dialéctica es un método, vamos a decir, que dejaron plasmado en sus escritos los griegos, y de hecho se decía en griego, se dice dialectique, no, ese era el nombre en inglés. Dialectique es sencillamente un método para supuestamente llegar a la verdad a partir de la lucha de contrarios. O sea, una persona viene y plantea una tesis, luego otra persona viene y le lleva la contraria y trae la antítesis, tesis, antítesis, y finalmente el resultado es que hay una síntesis. Se llega a una conclusión. No tengo ahora a la mente alguna prueba, algún ejemplo. El sol alumbra, qué sé yo, el sol alumbra, otra persona, el sol ilumina todo nuestro universo. La tesis. Otra persona dice, no todo el universo, los que están detrás de objetos opacos viven en las sombras. Entonces, la síntesis sería algo así como el sol ilumina la mayor parte de nuestro universo, no lo ilumina todo. Sería, o sea, es bueno que te lleven la contraria para que en esa lucha dialéctica, en esa discusión, se llegue a la verdad. Pero para eso hace falta que exista una voluntad de llegar a la verdad. Cuando en una época es más importante la sofística, la manipulación, el ganar, úsese lo que se use, el todo vale, pues en esa época de materialismo, de relativismo moral, donde todo vale para lograr el objetivo, entonces la gente empieza a hacer trucos retóricos y bla, 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 bla. No hay una verdadera retórica y esa es la cuestión. Yo quisiera que ustedes me ayudaran a entender si en el momento que nosotros vivimos, cubanos, Estado-nación, dentro y fuera de la isla, porque somos un Estado-nación que no solamente está en el territorio, se desborda. El Estado-nación, la nación cubana se desborda, no está en Cuba. Por eso que veo un poco cursi, ¿no? Que se diga, se afirme que el Partido Comunista es la vanguardia de la nación. La vanguardia de la nación es difícil de definir, no voy a llegar al romanticismo de los alemanes que decían el espíritu del pueblo, no creo en eso, pero sí creo que tenemos intereses comunes que llegamos a imaginarlos como un interés general que no está sujeto a un territorio, ni a un gobierno, ni a un partido político. No es posible que el Partido Comunista de Cuba, con todo su ateísmo, su teoría económica de la planificación y del control de las plusvalías y de la no confianza en los de abajo para ejercer los derechos políticos y económicos, no creemos que eso representa a toda la nación, ya que la nación es diversa. Muy sencillo. Si la nación es diversa, tenemos que sencillamente o tener un partido muy abierto a esa diversidad, muy sombrilla, que cubra todo, muy hegemónico, que permita la democratización interna, la discusión, la dialéctica de la que le estoy hablando, o sencillamente ese partido está gobernando por unos intereses de una pequeña minoría políticamente organizada frente a una gran mayoría de cubanos que no se sienten representados por él, que pueden vegetar, incluso es posible que no se rebelen, pero que no se sienten identificados con esa vanguardia ideológica tan definida, tan radical, si el pueblo tan diverso, ¿no? Hay cosas que nos unen, pero ese Partido Comunista de Cuba hasta ahora no ha sacado muy a la luz, no ha puesto como prioridad esos valores que nos unen a todos los cubanos en cierta identidad colectiva, ¿no? Nuestros intereses, identidades, nuestras memorias, nuestras teorías incluso sentimentales, aunque sean falsas, idealistas, son nuestras teorías, no se ven representadas, ¿no?, en las prioridades de ese partido. Yo no las he visto nunca representadas. Pero bueno, cada cual tenga su opinión. La pregunta de hoy es si la dialéctica esta que se ha originado en las redes sociales, la última disputa entre Edmundo García y Carlos Lazo y algunos seguidores de la caravana que
de la caravana organizada Puentes de Amor hacia una dirección. Hay varias caravanas. Ya sabemos que siempre los cubanos de buena voluntad, la gente decente de Miami siempre ha protestado contra el bloqueo y siempre ha estado contra el bloqueo. Hace un momento me escribió, puso aquí una nota, creo que aquí está, dice Mastrapa desde Cuba, Reinaldo, él está en Cuba, Reinaldo, de nada sirve que diga que está contra el bloqueo y las sanciones mientras que ataques a Lazo y su caravana. Bueno, habría que entender qué significa un ataque a Lazo. Sugerirle a Lazo que se aparte de este, no voy a decir manipulación porque sería ofensivo para él, de este uso excesivo de imágenes religiosas y de discurso buenista, como que todo el que no está con el discurso buenista queda excluido. O sea, decir nosotros somos la caravana del amor, de los puentes de amor, todo el que esté contra nosotros estaría por consiguiente contra la familia cubana. No, ya eso es un radicalismo solapado, y eso es la crítica que yo le he hecho, que no tenga un discurso tan buenista, porque los cubanos ya hemos madurado, ya no somos un pueblo de adolescentes. Ya estos discursos que daba Fidel Castro, donde estaba muy definido románticamente la luz y las tinieblas, el bien y el mal, los enemigos, los gusanos y los patriotas, no. Ya nosotros hemos madurado. Espero que no nos volvamos pesimistas y cínicos, como a veces ha pasado en algunos segmentos del pensamiento nuestro. Espero que no sea masivo ese vicio, que también es el extremo opuesto. Pero hemos madurado y mantenemos ciertos ideales, ciertas aspiraciones espirituales, ¿por qué no? Pero no nos gusta el discurso buenista, el discurso que dice que ese grupo, ese movimiento representa al pueblo, representa a la familia cubana. No se puede ser tan totalitario, aunque se diga un discurso buenista, quiero decir, de la bondad, del amor, de todas las... Esto puede decir, como las palabras, es como el papel que aguanta todo lo que se escriba. Las palabras, aunque sean aparentemente tiernas, si en ese discurso se excluye, pues ya hay una violencia tierna, una tierna violencia. Y lo otro, el mal uso. O sea, lo primero es que creo que la caravana debería ser más inclusiva, que pueda participar la derecha cubana, que hay una derecha cubana muy decente y llena de sentimientos patrióticos y de sentido de la responsabilidad con la gestión privada. Hay una derecha cubana muy decente, repito. Hay una incluso aspiración a clase media o burguesía nacional que puede ser patriota. No tiene que ponerse este dilema entre la luz y las tinieblas, diciendo que la gente que quiere un beneficio económico es egoísta o no está con la patria, no está con el interés general. No siempre es así, hay muchos matices, y yo quisiera que hubieran caravanas contra las sanciones, por supuesto, porque las sanciones son algo que atentan contra toda la nación, pero no que sean caravanas definidamente de izquierda. Deben de ser de amplio espectro, que todos, ya algún día se ha dicho y siempre se ha repetido que la patria es de todos, pues la caravana debería de ser de todos. Todos deberían de estar en las caravanas. ¿Y qué pasa? Que realmente el profesor Lazo sí fue a La Habana y ha recibido mucha propaganda oficialista en los medios, en la televisión estatal, en programas estatales o programas de gobierno, que los hay dentro de como la Mesa Redonda, que es un programa no estatal, es un programa del gobierno de Cuba. Y también ha sido recibido por el presidente Díaz-Canel, lo cual pone en una situación de incomodidad a ciertas personas en Miami que no están de acuerdo con el gobierno de Cuba, pero que están en contra de la sanción. Entonces creo que tendría que haber sido más centrista la caravana, esa es mi opinión. No en el otro extremo, tampoco tenía que ser una caravana en contra de la dictadura, eso sería una hipocresía. Yo he visto gente que dice, bueno, yo voy a luchar contra el castrismo, pero a los cubanos les voy a dar leche, les voy a mandar medicinas. Esa hipocresía no, nada de gobiernos paralelos, porque ahí sí se nota el descaro, ¿no? La doble moral. Por un lado quieres destruir a Cuba y por otro lado quieres mandar ayuda a las mismas gente que tú atacas. Eso no manipulaciones, pero ya les digo, esa fue la crítica que yo tuve con Carlos Lazo. No es personal, ni quiero sustituir su espacio y convertirme yo en el director de la caravana. Yo siempre lo hice de forma anónima, todos lo hicimos de forma anónima. Hubo gente que sí, en los días malos se enfrentó y alguien pensará, bueno, este está defendiendo a su hija Yadira Escobar. Sí, yo no menciono a Yadira Escobar, incluso yo menciono a otras personas como Masleny se enfrentó. Él ha apoyado a Carlos Lazo, pero yo lo quiero separar como persona, como activista, por el acercamiento, por la cubanidad, y lo he visto
como antiguo ortodoxo que defendía a la cubanidad por encima de la izquierda y la derecha. Él se va de Cuba, Maslany se va de Cuba porque no acepta que el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética. Ustedes saben que mucha gente que era revolucionaria, que era nacionalista, no aceptó que los soviéticos pues tuvieran ese poder, de esa influencia tan grande, pero eran cosas de los tiempos de la Guerra Fría. Esa es la verdad. Ahora lo que queda por saber es si estas discusiones que nosotros tenemos en la internet sobre todo, si nos están ayudando, si esta dialéctica si es una lucha dialéctica constructiva o si es disolvente, destructivas, que más bien nos profundiza, nos hunde más en las diferencias, en las discordias, en la no armonía, si nos divide más que lo que estábamos ya por el discurso de la Guerra Fría, si nos divide más. Yo le voy a decir una cosa, las disputas, hay dos grupos en disputas y usted dice, bueno, el que tenga la verdad va a ganar. No, eso no es así. No estamos en la Edad Media donde dos personas se citaban a un duelo pensando en que Dios favorecería al hombre justo y el que deshonró, el que faltó a la virtud, pues sería derrotado. Eso no es así. Muchas veces el mejor espadachín derrotaba al hombre justo. Y no tenía sentido ese tipo de justicia bárbara, una justicia bárbara. Pero siempre hubo disputas y después de la guerra viene la disputa de palabras. Incluso en la Edad Media, en el siglo XIII, en el 1263 exactamente, el 20 de julio del año 1200, o sea, siglo XIII, del 1263, hubo una disputa famosísima y yo se las traigo para ilustrar esto de que la disputa no es siempre entre dos personas. Es más, nunca es entre dos partes, entre dos trincheras. Siempre hay una tercera que está oculta, una mano oculta detrás de eso, que es la que va a escoger cuál de las dos tiene la razón o ya lo tiene de manera anterior a la disputa, ya tiene ese juicio ya está hecho y ya se sabe quién va a apoyar. Por ejemplo, en el año, repito, 1263 hubo una disputa famosísima, se llama la disputa de Barcelona. La disputa de Barcelona entre dos rabinos judíos. La disputa fue organizada por Jaime I de Aragón, el rey, por Jaime I de Aragón. Él la organizó, él fue árbitro, él intervino incluso, puso las reglas y dijo pues que estos dos rabinos, bueno, eran dos judíos. Uno se había convertido al cristianismo. Esto ocurrió en el Palacio Real Mayor de Barcelona. Palacio Mayor Real de Barcelona, auspiciado por Jaime I, perdón, de Aragón. Bueno, esta disputa fue sobre el cristianismo, obviamente, y uno de los involucrados era un judío que se había convertido al cristianismo, se llamaba Pablo, por aquí lo tengo escrito, creo. Este judío se había convertido, aquí está, Pau Cristiá. A mí se me olvidó el nombre, me confundo con Pablo, uno de los apóstoles, ¿no? del cristianismo primitivo. Pau Cristiá, porque él se cambió el nombre, él no se llamaba así, pero se puso un nombre. O sea, un judío se vuelve cristiano y se pone por nombre Pau Cristiá. Parece cristiano, ¿no? Algo así, Cristiá. Y Maimónides era el judío que iba a entrar en la disputa. El rey Jaime le dijo, mira, aquí esto es neutro, yo voy a ser neutro, ustedes van a discutir, aquí lo que valen no son las posiciones de quién está a favor o en contra del cristianismo, yo voy a ser totalmente neutro, el rey Jaime I de Aragón, neutro, en un mundo cristiano. Yo no creo que iba a ser neutro, no lo hubiera creído yo estando ahí. Pero el judío ingenuo pensó que sí y se sintió libre de expresarse y sacar todos los argumentos que para él serían eficientes para desmontar la idea de que el Mesías había llegado. El cristianismo decía que el Mesías había muerto en una cruz. Bueno, ustedes saben la historia del cristianismo. Y este judío afirmaba que no, que todavía no había llegado el Mesías y que había muchas pruebas de que todavía el mundo seguía siendo violento y que incluso los cristianos eran más violentos que nunca, eran crueles en las batallas, en todo tipo de batallas guerreras, ¿no? De guerreros cristianos, unos contra otros, siendo hermanos en el cristianismo, se mataban de manera violenta en los campos de Europa. Y este judío argumenta que todavía no ha llegado el Mesías porque, bueno, él da sus razones, que todavía no ha llegado la paz, no han desaparecido las enfermedades, el dolor, la violencia, ni la muerte. La gente sigue muriendo, que es una gran desgracia. En la religión se ve como la señal de que somos una especie de dioses caídos en desgracia, ¿no? Dioses mortales. Pues bien, este judío se sintió libre pensando, confiando en la promesa de Jaime I de Aragón. El otro, el que se había convertido al cristianismo, que había cambiado de casaca, se sentía muy seguro porque él sabía que tenía el respaldo de incluso la Inquisición.
Bueno, ¿qué pasó? La disputa, cada cual trajo sus argumentos. El judío convertido al cristianismo aseguró que no, que ese sí era el Mesías y que, sí, y que Dios mismo se había metido en el vientre de una mujer allá en Palestina y que había nacido y que ya se acabaron los problemas y que faltaba poco y que ya estaba a la puerta. Bueno, esa disputa nadie convenció a nadie, y yo siempre he dicho que en una discusión la mejor forma de ganar una discusión es no hacerla, porque la otra parte quiere ganar y no importa porque es un impulso irracional. Ese cuento de que estamos buscando la verdad es un mito idealista y un engañatontos. La gente habla por no callarse, sigue hablando y hablando y hablando y no le interesa la verdad. Ese planteamiento filosófico clásico de los griegos de que la tesis, la antitesis y finalmente la síntesis sería la prueba de que eso funciona. En la realidad no funciona. Siempre que hay una disputa, y es lo que he visto, me dirán ustedes su experiencia en el internet, es agria, amarga y la gente quiere ganar pase lo que pase. No le interesa realmente llegar por dialéctica a la verdad. Porque hay intereses, porque hay impulsos, hay egos, hay competencia y a menudo discuten más los hombres que las mujeres, así que posiblemente haya testosterona por el medio de las disputas de carácter intelectual. No son tan intelectual, no son tan puramente cosas del pensamiento. Creo que la carne, las hormonas y los egos están involucrados y eso son cosas de carácter inferior frente a la espiritualidad y las cosas que se anuncian, ¿no? Que se van a resolver en una disputa. Bueno, finalmente les termino el cuento. Obviamente, ¿quién ustedes creen que perdió? Frente a la Inquisición, frente a Jaime I de Aragón, ¿quién perdió esta disputa? ¿El judío que seguía siendo tercamente judío y asegurando que el Mesías no había llegado todavía? ¿O aquel que decía que había que ser cristiano y que se había convertido él mismo? Pau Cristianí, Pau Cristiá decía que no, que había que convertirse. Pues este fue el que ganó, obviamente. Los dos, este escribió sus conclusiones finales en latín y el judío lo escribió en hebreo, cada cual se fue para su mundo, para sus, vamos a decir, comunidades, y en 2 años, esto fue en 1263, en el 1265 ya la Inquisición andaba buscando al judío y ordenó quemar el Talmud, porque el judío sacó muchas cosas a la luz y ellos se enteraron que en el Talmud había ciertas cosas que no honraban mucho al Mesías del cristianismo, y mandó a quemar el Talmud, ordenó a los dominicos, que son frailes católicos, les autorizó Jaime I a dar muela cristiana a las comunidades judías, incluso dentro de la sinagoga. Imagínense ustedes, los frailes se metían dentro de la sinagoga con sus cruces y sus mantos y le daban muela a los judíos que estaban allí en la sinagoga. Escuchándolo, ok, tenía que escucharlo, el rey lo había ordenado. Ese fue el resultado de esa disputa. O sea, fue bueno para los judíos creerse el cuento de que podrían hablar y entrar en una disputa dialéctica para el bien de la civilización. Fueron engañados, absolutamente, no posiblemente, absolutamente. ¿Qué le pasó a Mohammed? El nombre es difícil. Nachmanides, el judío que no se había convertido al cristianismo, pues ya frente a la Inquisición, lo primero que se le autorizó, que Jaime le autorizó a la Inquisición, fue quemar sus escritos, quemar la disputa. No podía haber nada de eso, pero los frailes no estaban contentos y este hombre se tuvo que ir. Este hombre se fue en el 67, o sea, en el 1263 es la disputa. En el 1265 ya empieza la Inquisición a buscarle a los 2 años, y a los 2 años, en el 1267, el judío que seguía terco en sus propias posiciones y no quería ser cristiano ni ceder, pues se tuvo que ir para Palestina, así se llamaba Palestina, la Palestina de los romanos. Roma le había puesto ese nombre a Israel, o a Judea, mejor dicho, a Judea, y fundó una sinagoga y vivió toda su vida. Ella jamás regresó al mundo de Jaime de Aragón. O sea, esa disputa yo creo que es muy ilustrativa, ¿no? De que cuando hay 2 personas en disputa, no están solas en el mundo. Siempre hay un tercer, hay un Jaime I de Aragón atrás, que dice ser neutro, pero que no va a ser neutro. Entonces, la disputa que vemos entre Carlos Lazo, la izquierda de Carlos Lazo, que es moderada, centrista, socialdemócrata, floja para algunos, ortodoxos del marxismo cubano o de la revolución cubana, las posiciones firmes y fieles a la posición de Fidel Castro, como la que tiene Mundo García, que sí se enfrentó en su momento a la hostilidad en Miami. Usted sabe que el Mundo García es el periodista que se enfrenta, el periodista, yo le llamaría el opositor. El opositor en Miami al anticastrismo es el Mundo García. Sí,
Y yo no estoy de acuerdo con él en muchísimas cosas, la mayoría de las posiciones de él, pero sí entiendo que se enfrentó solito a fuerzas descomunales, y es una lástima que ahora él, que defiende a Fidel Castro, y Lasso, que defiende a Cuba contra el bloqueo, pues estén enfrentados. No sabemos si esta dialéctica va a terminar en algo bueno. Ya hay anunciada una confrontación el día de la marcha, que será este domingo. Este domingo, si no me equivoco, es el día 31. Puede ser que haya una confrontación de ideas mayor que la que ha ocurrido en Internet. Y bueno, yo estoy compartiendo el link para que ustedes me digan su opinión, si estas discusiones no van a llevar a algo o si es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, una discusión en la cual ninguna de las partes quiere ceder ni ser parte de la dialéctica constructiva que termina en una síntesis. Tesis, antítesis y síntesis. Los tres pasos que decían los griegos que llevaban a la verdad. ¿Estaremos realmente interesados en la verdad o andamos buscando nuestra propia verdad de forma egoísta y de forma pragmática, ¿no?